¿Cómo influyen los sueldos en el precio de las propiedades? Me preguntan acá, después las preguntas continúan con ¿voy a poder comprarme un tres ambientes en Almagro alguna vez en mi vida, Santi? La segunda parte no tengo ni la más pálida idea, amigo o amiga o amigue, pero sí vamos a responder la primera parte de cuánto influyen los sueldos o cuánto gana la gente en Argentina en relación al precio de las propiedades. Y para eso voy a mostrar dos o tres cosas que tengo acá, comparto pantalla. Hace poco tuiteé esto, que es la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables en Argentina los últimos 30 años, agrando el gráfico, lo cual es bastante revolucionario que nadie haya que nadie haya procesado esta información antes. Esta es la primera vez que yo veo esta información, no la había visto nunca antes, me parece medio loco que nadie lo esté haciendo, que es agarrar el RIPTE, que lo publica el INDEC todos los meses y que la primera vez que lo publicó fue en 1994, hace 30 años, poner el RIPTE de un mes específico. Por ejemplo, yo agarré julio de cada año. Todavía no tengo el dato de julio, pero lo estimé en base a mayo, en base al último dato que tenemos. Y le puse un poquito de inflación arriba y un poquito de devaluación arriba. Me quedó en $617. Es el único número que no es certero. Y después todo el resto, los otros 29 años, lo que hice fue agarrar el número de, por ejemplo, 1994 en pesos, dolarizarlo en dólares libres, en ese momento un peso, un dólar, y ajustar ese número por inflación. Como acá ya hemos visto más de una vez, yo en general ajusto todo por la inflación yankee en dólares, que ustedes la pueden googlear, US Inflation Calculator. Entonces ponen, por ejemplo, acá, si en 1994, en poder de compra en Estados Unidos, ¿no? Si en 1994 alguien ganaba $900 de 1994, vamos a ponerlo porque esto es un debate que surgió en Twitter, hoy son 1850, ¿está bien? Entonces acá cuando veo este número, 1800 y pico, son más o menos 900 nominales de ese momento, lo que efectivamente ganaba el promedio del asalariado en Argentina, más o menos 900, hoy son 1800 y pico. ¿Por qué actualizo por inflación en dólares cada número? Para que sean comparables, porque si no es imposible. Y acá ante este comentario, me pusieron en el medio de los comentarios algo que está copado, que alguien armó en esta herramienta que se llama Power BI. Armaron un grafiquito con imágenes, un capo. Y lo que le puso fue en poder de también canastas básicas, ¿no? Y ven que ahí ponerle canastas básicas es el número que está abajo, 1.29, y ahí 1.30, 1.40, 1.30, 1.40, 1.30, 1.40. En el peor momento máximo acá, 1.09 canastas básicas. Pero si se ponen a analizar todo el RIPTE histórico, van a ver que está entre 1 y 1,5 canastas básicas de cada momento. Pero sin embargo, en dólares, para poder hacer una comparación de cómo Argentina está con el mundo, tenés este delirio que pasa de $400 por mes en el 2002, delirio, a $2.000 por mes aproximadamente, 1.800 y pico en 1995, dólares del 2023, ¿no? Este concepto de ajustar los números por inflación en dólares es un concepto que no termina de quedar claro en la gente. Muchos me debaten, che, Santi, sos un boludo, no tiene sentido ajustar por dólares estadounidenses, por inflación estadounidense, estos salarios argentinos, tendrías que ajustarlo por la inflación argentina, pero de vuelta, si uno agarra eso, lo puede hacer este mismo gráfico por canastas básicas, y va a llegar a que siempre está entre 1 y 1,5. O sea que ahí hay un más 50% o un menos 33%. Nunca hay como vemos acá en pantalla, un 5x entre $400 y 1.000, casi $2.000. ¿Está bien? 80% abajo entre más o menos $2.000 y 400 y pico de dólares. Lo cual es un delirio total. Entonces, en base a esto, yo empecé a ver por qué significa esto, ¿no? Y empecé a hacer un Excel que lo muestro en pantalla para llegar a algún tipo de conclusión, no se desesperen. Y se acuerdan que hace poco habíamos visto esto de cuánto valía el metro cuadrado posta a posta desde 1977 hasta la actualidad. Y habíamos dicho, che, en 1977 el metro cuadrado en Buenos Aires estaba a $320, pero $320 de 1977 son $1.605 de hoy. Bueno, como tengo el RIPTE recién, el primer RIPTE que yo tengo de 1994, yo puedo hacer un grafiquito comparando el RIPTE y el metro cuadrado, que es lo que ven en pantalla, ¿no? Que es este que ven acá. El metro cuadrado y el RIPTE. Perdón, voy a cerrar algo porque me está haciendo ruido alguna cosita acá en pantalla. Tiki tiki, creo que es WhatsApp. Cierro WhatsApp. Bueno, entonces, pero acá tenés otro error, que es, che, parecieran tener alguna relación, pero si no lo hago en base 1, si no pongo los dos números para que inicien en el mismo puntito, se me complica. Entonces cuando hago que los dos números inicien en el mismo puntito, como vemos acá en pantalla, llego a este otro gráfico donde la liñita celeste es el metro cuadrado y la liñita naranja es el RIPTE. ¿Está bien? Y entonces acá vemos que en la década del 90, toda la década del 90, iban pegadísimos el sueldo con
el metro cuadrado. Bajaba el sueldo, bajaba el metro cuadrado y viceversa. Parecía haber correlación muy clara, fuerte y clara. Que correlación no quiere decir causalidad, no sabemos qué es lo que pasaba en el mercado, pero veíamos que las dos líneas iban de la manito. Crisis del 2002, el metro cuadrado baja, pero el RIPTE baja aún más fuerte. Entonces pareciera ser que el RIPTE tiene, si se quiere, más volatilidad, el sueldo en términos internacionales de los argentinos, porque de vuelta en términos locales es en medio en canastas básicas, si lo haces por inflación local. Y después cuando sube, también llegamos a que acá sube el sueldo y tiene un pico máximo acá este año, y el pico máximo del metro cuadrado se da el año siguiente, ¿está bien? Y lo mismo acá en el gobierno de Macri, se da el pico máximo acá y el metro cuadrado hace el pico el año siguiente. Lo mismo acá, vemos cómo el sueldo bajaba y ahora ya dejó de bajar, empieza a subir y sin embargo el metro cuadrado sigue bajando. ¿Esto quiere decir algo? No tengo ni la más pálida idea, pero estos números que acabo de compartir no lo comparte nadie. Así que esto puede llegar a querer decir algo en el sentido de que el metro cuadrado puede llegar a estar correlacionado con el ingreso de los asalariados, que era mi hipótesis que quería validar con estos gráficos, pero no la validé porque la información no es del todo clara, levemente después. Está bien, puede ser que el salario baja 80%, el metro cuadrado va bajando, pero más lento, y cuando el salario rebota y se recupera 50, 100%, el metro cuadrado va detrás. Entonces vos podés tener periodos como fue el 2018, y esto es muy interesante porque yo tengo acá atrás la bola de cristal para boludear a los que me piden que prediga el futuro, pero sin embargo vos sin predecir el futuro podrías más o menos tener un panorama de lo que va a pasar en cierto rango de escenarios cuando ves que el RIPTE se hace mierda 50% en un año. Que es lo que pasa con los grandes procesos evaluatorios, que por ejemplo el último que comenzó grande fue cuando en el gobierno Macri pasamos del dólar de 20 a 40 pesos. En ese momento el salario de la clase media o del promedio del asalariado que estamos viendo acá con el RIPTE se hizo mierda casi 50%. Y el metro cuadrado en Buenos Aires seguía subiendo cuando el salario había bajado 40 y pico por ciento. Entonces ahí tenías como una situación rara. La misma rareza podría sucederse si consolidás una suba salarial. Muy loco que se prendió el cartel solo que tengo acá atrás con el número de celular mío, que es 11 3621 59. ¿Se entiende esto? Si vos tenés una suba salarial del 50% este año, pongámosle, o este año y el año que viene, y el metro cuadrado sigue bajando, eso podría ser una señal de que se va a recuperar el mercado. Podría serlo, no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Otra señal interesante es que no paro de ver cómo baja la oferta en zona prop. Que justo hoy me lo mandaba un colega, me decía, che Santi, este es el número correcto. Y yo le decía, no, no es el número correcto porque estás tomando la cantidad de departamentos en oferta. Ustedes si se meten en zona prop y ponen, por ejemplo, Capital Federal y dan buscar, lo segundo que tienen que hacer es destildar departamento para que le incluya casas, PH, locales, oficinas, etcétera, que es el número que nosotros siempre medimos y el cual yo siempre digo que había tocado por arriba de las 160.000 propiedades en venta. Eso después fue 140, después fue 130 y ahora sigue bajando. Entonces eso también es otra señal positiva. ¿Esto quiere decir que se sabe lo que va a pasar? No tengo ni idea, y menos ahora que se vienen las elecciones, menos sé lo que va a pasar. Pero ¿cómo influyen los sueldos en el precio de las propiedades, Santi? Creería que el sueldo se mueve antes que las propiedades. ¿Esto es una gran verdad revelada? No lo sé. Es mi hipótesis que no pude validar con la data, pero que la data medio que me ayuda a, si esto es un sesgo, a tenerlo cada vez más firme, este pensamiento medio gilastro que estoy manteniendo, ¿está bien? Pero la información está ahí, me la pueden pedir el Excel, mi celular es 11 3621 59, yo se lo paso sin drama y quizá le sacan algo útil a eso. Otros temas. Che, Santi, ¿puedes hablar de cómo se tasa una propiedad? No sé qué, bla. Bueno, vamos a hacer un video o un mini sector acá, porque hoy tengo muy poco tiempo, en cualquier momento me suena la alarma de que me tengo que ir a una reunión, pero quiero hablar de esto antes, que es de pretasación de departamentos for dummies, lo voy a llamar así, que sería, o sea, yo no les puedo enseñar a tasar porque para eso tienen que hacer la carrera de corretaje inmobiliario, pero sí puedo dar un aproximado de pretasación. Y para eso voy a contarles 2 o 3 datos, después ustedes sacan, como siempre decimos acá, sus propias conclusiones y hacen lo que quieran en base a esto.
pero creo que podemos llegar a agregar algo de valor. Por ejemplo, comparto pantalla. De inmobiliarios.com es mi empresa. Dentro de inmobiliarios.com, ustedes si entran en deinmobiliarios.com/informe, van a llegar a una landing donde se pueden bajar un informe que nosotros hacemos de forma trimestral con Lucas Massa, que es economista, que es un campo total y nos ayuda con este informe. Y se bajan el informe, que voy a abrirlo acá. El último que está publicado es el de marzo, enero-marzo, o quiero que no sé si está el del siguiente trimestre, pero bueno. Y acá nosotros lo que mostramos es si pueden comprar las personas, mostrando cómo evoluciona el sueldo en los últimos 5 años, después si se están otorgando créditos hipotecarios, después el costo de construcción de un edificio terminado hoy y no como si hoy se pudiese hacer así un edificio haciendo un chasquido de dedos, después cuánto vale un departamento en concreto, que nosotros tasamos siempre, un departamento de 3 ambientes de 50 metros en Almagro, después cuántas propiedades se venden, cantidad transa y algunas conclusiones. Una vez por año, en diciembre de cada año, ese informe trimestral lo hacemos en vez de un periodo de 5 años, en un periodo de 20 años. Entonces ponemos 2002-2022, fue el último de diciembre, y tenemos esto del RIP, de que hablamos recién, de los créditos hipotecarios, se ve la destrucción total del crédito hipotecario, de cuánto cuesta construir, se ve la baja del costo de construcción, de cuánto vale un departamento, se ve la baja fulminante de un departamento en Almagro entre el 2017 y el 2022, de más o menos $137.000 de diciembre del 2022 a $70.000 de diciembre del 2022. Esto da más o menos 50% de baja en este ejemplo en particular, que puede decir algo o no, en el promedio se ahogan los enanos, del mercado completo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Después, cuántas propiedades se venden. Más o menos pasaste de años con 70 y pico de mil propiedades vendidas a el 2022 con 33.000, es decir, 50% baja la demanda. ¿Cuál es el precio promedio de una propiedad? Esto sale del Colegio de Escribanos y tiene efecto composición, como dice acá abajo. Esto quiere decir que los precios bajaron de 2.23 a 141. No, porque estos son números el promedio de lo vendido. Por lo tanto, si se venden productos más premium que en otros años, tenés un número mucho más alto. O si se negrea o más, menos, o lo que fuese, pues son números de Colegio de Escribanos. Todo eso es un contexto. Vean esos informes y van a tener un contexto de dónde está el metro cuadrado en Buenos Aires. Pero ahora quiero mostrarles este tweet, que no es este que estoy mostrando en pantalla, es el que ahora voy a mostrar en pantalla, que me lo llevo de otro monitor y lo pongo acá, que es: yo más o menos una vez por semana o por quincena, no lo tengo agendado, pero de vez en cuando tiro uno de estos tweets, que le voy a meter un poco de zoom, analizando un barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El que muestro en pantalla es el análisis de Palermo. Y pongo acá qué porcentaje de la demanda está en Palermo, qué porcentaje de la oferta está en Palermo. Después comparto a cuánto se está cerrando el monoambiente promedio, de vuelta en el promedio se ahogan los enanos. El 2 ambientes promedio en 95 lucas, el 3 ambientes promedio en 160, el 4 ambientes promedio en 200, el 5 ambientes promedio o más en 350, las casas y lotes en promedio 750 lucas, los PHs en promedio 160 lucas y los locales y oficinas en promedio $270.000. Importante, como pongo acá en el tweet, y esto lo que estoy tratando de llegar a algo en base a la tasación, que es el tema que nos trae hoy, es que los anteriores números requieren interpretación humana, dado tienen efecto composición, entre otros problemas metodológicos, ¿no? ¿Qué significa esto de efecto composición? Que el promedio de, por ejemplo, $750.000 de casas y lotes, tiene lotes carísimos, doble frente sobre avenidas en Palermo, y además tiene casa de tonada que no valen nada, donde no se pueden hacer más metros cuadrados, pues son APH, protección histórica. Entonces, en ese promedio, medio que, ¿qué te dice el promedio? No sé, porque si en un mes se venden muchos lotes caros en doble frente, ese promedio va a levantarse, y si en otro mes se venden muchos casas APH que son lote pero no se puede construir nada, ese promedio va a bajar muchísimo. Sin embargo, como Palermo es un barrio que tiene mucho movimiento, el metro cuadrado ponderado de cierre sí me dice mucho. ¿Por qué? Porque como la muestra es de muchas unidades diferentes, y además lo estoy ponderando, probablemente llegue a algo coherente. Si el 40% es 2 ambientes, lo que se vende en Palermo, no es el número, ¿no? Pero si fuese 40%, pondero al 40% el metro cuadrado promedio del 2 ambientes en Palermo. En consecuencia, el número que está acá compartido en negrita y entre signitos de emoji de caution, es relevante, que es, por ejemplo, $2.300 el metro en Palermo. Y en base a eso, quiero pasar al tema 2, que es esto que les quería compartir, de cómo agarrar eso y después llegar a algo más concreto. Y por eso les voy a compartir en pantalla, si me dan un segundo, alguna que otra página de un curso de inducción nuestro que se llama Conquista el Mercado, que en ese Conquista el Mercado hay un par de cosas copantes. Denme un segundo.
Estoy en el conquistar el mercado número 1, que es motivación y objetivos, pero no es de lo que quiero hablar, así que quiero llegar al módulo número 5 de nuestro curso de inducción, que es el que habla de tasación. Y en ese módulo 5 vamos a llegar a cosas copantes. Aguántenme un segundo para ver cómo agarran ese metro cuadrado que yo comparto y pueden hacer una pretasación de dónde están parados en el universo ustedes, ¿no? Esto obviamente es privado, se los comparto porque los quiero mucho y lo tengo acá abierto. Y es una parte del onboarding que hace referencia a cómo sugerimos nosotros tasar en de inmobiliarios. O sea, porque este curso de inducción está dirigido a corredores inmobiliarios que ya hicieron la carrera, que ya saben tasar, pero que sin embargo nosotros decimos, che, nuestra forma simple de hacerlo creemos que va por este lado. ¿Cuál es ese lado? Es lo que nosotros llamamos la tabla, como dice acá, la tabla del 3, que es como una regla memotécnica, ¿no? O el 36912. ¿Por qué le pusimos 36912? Para poder acordarnos de algo que quizás es un toque más difícil, que es lo siguiente. Nosotros decimos, che, para cuando vos vayas a tasar una unidad en particular, debieras tener en cuenta 3 variables referidas a la ubicación, 6 variables referidas al edificio, 9 variables referidas a las características inmutables de la unidad, es decir, lo que no podés cambiar de la unidad funcional, y 12 variables referidas al estado de mantenimiento de la unidad. Por eso es 3, 6, 9, 12. 3, ubicación, 6, edificio, 9, características inmutables de la unidad y 12, estado de mantenimiento de la unidad. ¿Está bien? Y acá empezamos con un poquito de complejidad, pero no tanto. Tomemos como base el precio promedio ponderado que yo siempre comparto. En Palermo, lo vimos recién, $2.300 el metro. Después de eso, hay que ir a la zona y decir, che, esto es Palermo, pero sin embargo, entre Avenida Córdoba y Cabrera, entre tal y tal calle, el metro está en promedio en estas 10 manzanas, 2100, pongámosle. Y sobre eso, empezás ponderando la ubicación dentro de ese rectangulito. ¿Y cómo sugerimos nosotros que se haga? Sugerimos tomando 3 variables referidas a la ubicación. 1, vecinos especiales. 2, iluminación artificial de la cuadra. Y 3, arbolado de la cuadra. Los que conocen, por ejemplo, el glorioso barrio de Balvanera sabrán que, no sé, por ejemplo, la calle Pasteur tiene un gran arbolado, está muy bien arbolada, tiene muy buena iluminación artificial. En cambio, la Rea u otras avenidas tiene 3 árboles locos y una iluminación bastante deficiente. En consecuencia, en una misma manzana, donde vos tenés a Pasteur de un lado y otra calle del otro, que pareciera ser lo mismo, no es lo mismo. ¿Está bien? Y por otro lado, la primera variable que refería a la ubicación que hay que considerar es esto de los vecinos especiales. Tener una estación de bomberos al lado te detona el precio de la propiedad. Cementerios, autopistas. Autopistas, hemos tenido más de una propiedad con vista a la autopista pegado al balcón de la autopista. Ese balcón no vale absolutamente nada. Boliches, albergues transitorios, trenes, funerarias, hospitales, zonas rojas, terminales de transporte. Eso todo resta, todo lo que acabo de decir. Pero por otro lado, vos podés tener un parque, una plaza, un club o algo así, que suma muchísimo. En Belgrano, no sé, esto lo comentamos alguna vez, pero las casas y edificios que dan al BAC, que es el Belgrano Athletic, que está como en el medio de edificaciones, esas valen mucho más por tener en el contrafrente una puertita que entra al BAC. Entonces eso hay que ponderarlo de alguna forma frente a la propiedad que está al lado, que es exactamente igual, pero no tiene la puertita al club. ¿Está bien? ¿Por qué eso es importante? Porque los pibes de 10 años van a poder bajar sin salir a la calle y entrar al club donde los conoce todos y está buenísimo. Entonces, estas 3 variables referidas a la ubicación las ponderamos nosotros, sugerimos en conjunto, sumando o restando 20% sobre el precio que tenemos de ese rectángulo que hablamos antes. ¿Está bien? Entonces tenés Palermo $2.300 el metro, el rectángulo ese $2.100 el metro. Como no tenés vecinos especiales, no suma ni resta. Como la iluminación es particularmente buena y el arbolado es particularmente bueno, quizá le sumas 10%. ¿Está bien? Entonces estás en vez de 2.100, estás de vuelta en 2.300. A pesar de que estás en el rectángulo de 2.100, subís al promedio de Palermo porque tenés algo particular. Y acá lo que dice nuestro curso es un ejemplo porteño. Che, el barrio Balvanera, mientras que sobre Rivadavia, Irigoyen y Alsina, el metro cuadrado, rondaba los 2.200 de valor de lista a mediados del 2019, esto es una locura. Sobre Moreno, el metro cuadrado se desplomaba a tan solo 1.800, dado la zona roja del barrio se desarrollaba sobre esa calle. La variable zona roja baja aproximadamente un 20% de valor de metro, casi no hay excepciones que superen ese rango de 80-120 planteado. La segunda parte, que era el 36912, que sería el 6, referido al edificio, nosotros consideramos 6 cosas bien concretas que son edad, calidad constructiva, categoría, espacios comunes, servicios centrales y cómo están los exteriores. Los exteriores como paredes medianeras, puertas, ventanas, humedades, etc.
Esas 6 variables juntas, nosotros las consideramos como que pueden sumar o restar un 10% versus los comparables. Estábamos en 2.300 en nuestro ejemplo, supongamos que restamos 10% porque la edad del edificio es medio pelardi, la calidad es medio pelardi, excepto que sean muy extremos que podrían llegar a irse muy de mambo, como dice acá el curso, vos podés tener un edificio de marca, puedes sumar hasta un 30% porque tiene marca el edificio, ¿está bien? Pero no, sin marca es imposible, o sea, que es lo que dice ahí abajo, por ejemplo, no sé, que el Astor Palermo, en el momento en que el 2019 rondaba sobre Coronel Díaz los $4.000 el metro, de cierre, mientras que había edificios regulares en 3.600, los del Astor valían $5.000 el metro de cierre verdadero y la gente lo pagaba. Entonces superaba el 10% porque tenía marca el edificio, más allá de que era premium y toda la perinola. Entonces estas 6 más menos 10 y adaptan lo que tienen hasta ese momento. Yéndome, porque se me está acabando el tiempo, 3, 6, 9, la parte de 9... Ya es más compleja, pero voy a decirla rápida y si se confunden, vuelven para atrás, rebobinan este video y tratan de analizarlo. Las 9 variables inmodificables, es decir, las inmutables, las tratamos de analizar una a una. Por ejemplo, por superficie cubierta, ponderamos los departamentos de hasta 30 metros cubiertos en 1,10. Es decir, si vos comparás un departamento de 52 metros, es tu comparable, y tenés que tasar uno de 29 metros, debieras sumarle 10% porque tiene menos metros a cada metro. Si por el otro lado estás tasando un departamento de 250 metros, como ven en pantalla, habría que ponderarlo 20% abajo con respecto al 1, que es el de 51 a 100. Por lo tanto, si vos tenés un comparable de 100 para tasar uno de 250, deberías restarle 20% a cada metro para utilizar esta regla. Que es discutible, pueden putearme en los comentarios, pero este es un método de tasación que está basado en la materia que sea en la facultad y el libro de Mario Gómez, que es un crack, simplificado para poder aplicarlo y para poder explicarlo en 10 minutos en vez de en 2 materias de un cuatrimestre cada una. El número 2, superficie semi-descubierta. Esto es bastante simple, no hay que volverse loco. Ponderamos en 1 los metros cubiertos, ponderamos en 0,50 los semicubiertos, que por ejemplo es una galería o un lavadero, en 0,33 los balcones y los patios medio pelo de planta baja y pisos bajos en 0,20. Obviamente un patio alto símil terraza puede llegar a ponderarse en 1 como si fuese metro cubierto si en ese barrio no hay muchos patios. Lo mismo puede ser que se pondere casi 0 un patio si es en planta baja, lateral y en un barrio que está lleno de lindos patios y no esa porquería que estás tasando. ¿Está bien? Punto número 3, valor de las expensas. No pusimos cómo se pondera, pero expensas caras bajan el precio de la propiedad, expensas muy baratas para los comparables suben el valor de la propiedad. Punto número 4, valor de AISA y ABL. En general no suben ni restan porque en general son razonables, pero hay casos muy particulares. Por ejemplo, nosotros teníamos un local sobre Avenida Córdoba que pagaba fortuna de ABL porque tenía un BIR que ellos estaban reclamando en la justicia, que yo, mucho más alto que el precio de cierre verdadero porque tenía una guasada de metros en subsuelos, que no valían nada esos subsuelos, pero sin embargo te daban un ABL carísimo. Entonces ese ABL carísimo le restaba precio a la propiedad. También porque era menos renta para lo que se llevaba el propietario. Después el punto número 5, altura en edificio. Esto es interesante. Si tus comparables están en cuarto y quinto piso van a ser ponderados 1. Pero sin embargo si están en segundo o tercer piso van a ser ponderados 5% abajo. En planta baja o primer piso 10% abajo. En sexto o séptimo piso 5% arriba del cuarto o quinto. En octavo o noveno piso 10% arriba. En noveno o más, siempre y cuando no sea el último piso del edificio, en 15% arriba, y si es el último piso del edificio va a estar ponderado 10% abajo, medio contraintuitivo, pero porque la demanda del último piso es muy baja, porque la gente tiene miedo de que en calor tenés mucho calor, que es verdad, en invierno tenés mucho frío, y encima si tenés problemas de humedad, todo el tiempo se repiten ad infinitum, entonces sale más caro calefaccionarlo, sale más caro refrigerarlo, tenés problemas de humedad constantes, si tenés arriba una terraza te la pasan pisoteando el piso, el techo, pero bueno, por eso vale menos. Y el punto número 6 es la orientación, norte, oeste, este o sur, obviamente también podrían ser las del medio, que se van a ponderar en la mitad de los dos extremos que voy a decir ahora. La peor, obviamente, la menos demandada, es la orientación sur, que vale 10% menos que este u oeste. Y la mejor, la más demandada, es la orientación norte, que vale 10% más. Obviamente, si tienen un mix en el medio, por ejemplo, noroeste, va a valer 1,05 la ponderación o 5% más. Y si es sudoeste o sudeste, va a valer 5% menos o 0,95 la ponderación. Punto número 7, estamos de vuelta, 3, 6, 9, 12, para que se lo acuerden, para que se lo anoten en algún lado, está bueno anotarlo y tenerlo en la cabeza después la regla memotécnica para después ir pasando uno por uno las variables
y decir, che, disposición, ¿era al frente, al contrafrente, interno o lateral? No sé qué, bla, y lo ponderan. Orientación, ¿era norte, sur, bla? Y de esa forma te acordás qué es lo que tenés que considerar, porque quizás te olvidás alguna de estas cosas. Y no es lo mismo un departamento de orientación sur que orientación norte. Es claramente pero muy diferente. Punto número 5 es disposición. Frente y contrafrente son las más clásicas. En edificios grandes o departamentos chiquitos tenés varios departamentos laterales o internos que restan un 10%. Pero después el frente vale 5% más siempre y cuando, como dice acá, las visuales, el ruido y la circulación de aire sean comparables. Si vos tenés un frente que es nefasto sobre Avenida Porredón, que es un quilombo, va a valer más el contrafrente en ese caso. Pero en una calle tranquila probablemente valga más el frente, que va a tener un lindo arbolado, que va a estar mucho más abierto, etcétera. Depende del contrafrente, depende del aire, depende del pulmón de manzana, etcétera. Por ejemplo, en Balvanera los pulmones de manzana son del demonio, entonces no suma mucho ese pulmón de manzana. En otros barrios tipo Belgrano hay muy lindos pulmones de manzana. Número 8, visuales, que también pueden sumar, restar más o menos 10%, dependiendo, porque no es lo mismo. Por ejemplo, nosotros, la oficina de inmobiliarios antes estaba en Recoleta, teníamos un piso 9 y un piso 12. Un piso 13 o 12, no me acuerdo ya. Bueno, pero el piso 12/13 tenía una vista nefasta porque teníamos enfrente un edificio gigantesco de 18 pisos. Entonces, y encima estaba mal mantenido ese edificio, con todas las chapas corroídas y qué sé yo. Entonces la verdad que era muy pero muy nefasto. Y hoy por otro lado, nosotros tenemos un piso 2 con vista abierta, porque justo enfrente cambia el código, entonces tenemos totalmente abierta la vista. Entonces esas visuales van a depender mucho, por eso no se juntan con la variable piso que estaba más arriba. Y después la novena y última es la tipología. Monoambiente, semipiso, piso, dúplex, etcétera, etcétera, que van a ser diferentes. Y la última, dijimos 3, 6, 9, 12. La última, esta de 12, hace un compendio de las 12 variables referidas al estado de mantenimiento de la unidad, y esto es levemente complejo porque nosotros sugerimos que se evalúen todas juntas y no una ponderada una por una, sino que agarres y digas, che, ¿en qué estado, si tuviera que ponerle un punto del 1 al 10, está en su conjunto la cocina, los baños, las paredes, los pisos, los placares, las instalaciones de agua, las instalaciones de gas y de electricidad, el funcionamiento de los desagües y los sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación? Nosotros este dato para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para Retiro, Recoleta, Palermo, Belgrano, Núñez y todos los barrios del Corredor Oeste, entendidos como San Nicolás, Montserrat, Balvanera, Almagro, Villa Crespo, etc., tenés una diferencia de 50% entre el a refaccionar y el refaccionado nuevo. Y ese más 50%, que es el negocio que muchos fix and flippers hacen en Buenos Aires, te da que entonces tenés que ponderar 20% abajo frente a un 1 promedio. 20 abajo el a refaccionar por completo en todas las variables y 20% arriba el refaccionado nuevo en todas las variables. Y es en todas las variables. Los dos extremos es 50% de diferencia, ¿no? Pues 1,20 y 0,8, 50% de diferencia. Esto con muchos tweets. Por ejemplo, no sé, ahora nosotros estamos refaccionando algún que otro departamento y no le cambiamos el sistema de calefacción o el sistema de refrigeración. Por lo tanto, inclusive con nuestro flipeo, no estamos en 20 arriba en el 50 exacto versus el a refaccionar, ¿está bien? Porque no hacemos la totalidad de las cosas, porque poner una caldera con 5 radiadores sale carísimo y por eso no le ponemos el sistema de calefacción completo. Y esto es todo de lo que quería hablar hoy, de la tasación y todo eso, porque agarrando mis tweets de barrio por barrio y tratando de ponderar el promedio generalizado por lo que acabo de mostrar, van a llegar a algo semidigno que les puede llegar a decir algo copado de dónde está el mercado inmobiliario. Un segundo que me voy a pedir un Uber porque tengo que irme a algún lado, y mientras me pido el Uber damos los últimos minutos de esto para poder hacer las cosas bien, si les parece. En realidad lo vamos a tener que liquidar acá porque les pido perdón que no le metimos las clásicas 2 horas a este glorioso Twitch, pero al menos hemos podido responder de cómo influyen los precios, los sueldos en el precio de las propiedades, y una mini pretasación de departamentos for dummies que puede llegar a agregar algo de valor. Mejor lo liquidamos acá para no hacerlo mal lo que quede, y que me queden unos minutos para poder subir este video a YouTube como hacemos siempre. Gracias, si llegaron hasta acá, like y suscribirse. En breve recuperamos esto y quizá el próximo Twitch hacemos 3 horas, ¿les parece? Hacemos eso para no decepcionarlos. Próximo Twitch, 3 horas mínimo, le damos con toda. Y hoy, perdón que estamos cerrando en 29 minutos. Nos vemos todos. Abrazo.